cristianos aquí en la tierra. Gracias, Padre, que tu presencia sea sentida entre nosotros y que cuando salgamos al mundo, Señor, que esa misma presencia sea sentida por los que hablen con nosotros, los que conozcan del amor que tenemos unos a otros y que también quieran ver y compartir esas bendiciones, las bendiciones de salvación, bendiciones de vida eterna, bendición de tenerte aquí, Señor, y la guía de tu Espíritu, el arrepentimiento de pecados, la guía de tu palabra que tenemos aquí, Señor. Así es. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y ayúdanos con la predicación, Señor. Bendice las palabras que son transmitidas y que la enseñanza sea la que tú quieres. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado leyendo 4 textos bíblicos que hacen referencia a las buenas obras. Nosotros hemos estado desarrollando el tema de las buenas obras y este es el 4º domingo en el que esta temática es cubierta, es desarrollada. Precisamente hoy vamos a estar teniendo una presentación del tema en referencia a ver si las obras, las buenas obras que nosotros hacemos pueden llegar a un superávit o no. Para eso, estimados hermanos, vamos a estar leyendo la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 16, sección 4. Sí, déjenme buscarla aquí. Confesión de Fe, capítulo 16, sección 4. Y la tenemos. Vamos a ampliarla. Ahí creo que se ve, hermano, ¿verdad? Bien, para los que están viendo a través de el internet o a través de la pantalla, tenemos aquí la sección número 4 del capítulo 16. Y esta sección 4 dice lo siguiente: aquellos que por su obediencia alcanzan la altura más grande que sea posible en esta vida, están tan lejos de ser capaces de supererogar y hacer más de lo que Dios requiere, ya que fallan grandemente en cumplir lo que están obligados a hacer. Vamos a leerlo nuevamente. Aquellos que por su obediencia alcanzan la altura más grande que sea posible en esta vida, están tan lejos de ser capaces de supererogar y hacer más de lo que Dios requiere,
ya que fallan grandemente en cumplir lo que están obligados a hacer. Interesante la redacción de esta cuarta sección del capítulo 16 que trata de las buenas obras, porque aquí se están planteando algunas cosas que desde el punto de vista humano siempre hay personas que dicen que ellos viven vidas de altura en cuanto a lo que es obedecer al Señor y hacer cosas buenas. Bueno, a esos que tienen ese pensamiento, que nadie les priva que lo tengan, eso hay libertad, bastante libertad en esta existencia para que la gente piense lo que tiene a bien. Pero a estas personas se le dice precisamente, y lo hemos comentado también estudiando la Biblia a través de la confesión y a través del catecismo, que ninguna persona llega a una santificación completa en esta vida. Que los que creen eso, que en esta vida, con esta naturaleza caída a cuestas, vamos a lograr una santificación total, están equivocados. Porque siempre, hermanos, vamos a estar fallando. Y para que una persona llegue a un máximo, a un cenit, debe precisamente dejar de fallar. Por lo tanto, aquellos que piensan eso, mis estimados hermanos, les decimos, y vamos a comprobarlo con la Biblia, y que no, por su obediencia, no van a alcanzar la altura máxima. De hecho, si es la altura más grande posible, no necesariamente la máxima, cualquiera que sea el grado de altura de obediencia que una persona tenga, vamos a estar lejos de poder sobreabundar en obras, porque vamos a estar fallando de todas maneras. Este sermón va a estar dividido en dos partes. La primera, que precisamente habla de esto, que muchos dicen, bueno, la obediencia desarrollada puede alcanzar la altura más grande que sea posible y vamos a ser capaces de supererogar. Bueno, aquí vamos a hablar precisamente de la supererogación, y préstenme atención. La supererogación es una doctrina católico-romana. ¿Y qué dice? La doctrina católico-romana de la supererogación enseña que la suma total de los méritos de Cristo es mucho mayor de lo que se requería para la salvación del hombre. De la misma manera, los santos habían hecho más y habían sufrido más de lo requerido para su salvación. Por lo tanto, estos méritos superabundantes en exceso eran depositados en el tesoro espiritual de la iglesia y estaban entonces a disposición del Papa. Como la iglesia es una sola y está unida orgánicamente, entonces, tanto en este mundo como en el venidero, estos méritos superabundantes podrán traspasarse a aquellos santos que no tengan los méritos suficientes para obtener su salvación. A este extremo estamos viendo que llegó la doctrina de la salvación por obras y por la compra de indulgencia. ¿Qué vemos aquí? La supererogación es una enseñanza en cuanto a lo que es salvación alcanzada por obras, donde dice que hay personas llamadas santos que han hecho, así como Cristo, obras que excedieron lo necesario para lograr la salvación del ser humano. Entonces, esas obras de más es como una cuenta que supera el límite y bueno, ese exceso no va a ir en tu puerta, va a ir en otra, ¿no?
pero es para ayudar a los pobrecitos hermanos que no llegan ni al real ni al centavito en obras buenas, hablando espiritualmente, y a ellos entonces eso se les coloca en su cuenta a favor de que alcancen la salvación. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo precisamente una enseñanza que pone al hombre como capaz de hacer eso, y también pone al hombre en una competencia de ver quién hace más obras para poder en un futuro beneficiar a algún otro que no haya cometido tantas buenas obras y estas le sean beneficiados o beneficiadas a manera de préstamo. La pregunta que nosotros pudiésemos hacer al examinar esto es: ¿eso será cierto? ¿Eso la Biblia lo enseña? Definitivamente que no. Que la misma Biblia, en cuanto a lo que es la justificación por las obras, ¿qué dice? Que nadie la puede. Ni el que más se esfuerza, al final queda dándose cuenta que es un pecador y que sus fuerzas no le dan, no rinden para lograr que se salve. Por lo tanto, estamos viendo que esto es una doctrina de hombre, inventada, y por más que hay algunos ahora que están en las redes sociales bombardeando al cristianismo protestante, diciendo que nos hemos alejado de la escuela de los padres, de la escolástica y de la patrística, y que nosotros estamos totalmente perdidos porque necesitamos el aval y bendición de la iglesia para salvarnos. Por más que haya gente diciendo esas cosas, y por más que esas personas hayan militado dentro del cristianismo evangélico y del cristianismo protestante, eso está equivocado. Eso está equivocado. ¿Por qué? Porque eso contraviene totalmente la Escritura. Esta sección número 4 precisamente se dirige a esta doctrina católica romana acerca de las obras. Y como ya dije, esta doctrina enseña que los hombres pecaminosos, habiendo recibido la gracia divina, son capaces de hacer no solo su deber, sino mucho más. ¿Y dónde está contemplada esto que acabamos de mencionar como la supererogación? Bueno, esto está en el Catecismo de Baltimore, artículo 1125. El Catecismo de Baltimore precisamente fue como para lo que los latinoamericanos el Concilio Vaticano II, más o menos un catecismo que se hizo para la gente de habla inglesa respecto a estos temas. De hecho, el Catecismo de Baltimore está en inglés. Y entonces, habla de la satisfacción sobreabundante de la Santa Virgen María y de los santos. Esta satisfacción sobreabundante se define como los que ganaron en su vida sin tener necesidad de ello, o sea, porque abundaron, ¿verdad? Y que la iglesia aplica a sus compañeros de la comunión de los santos, de la cual se socorre a los menos afortunados. Hermanos, ya se ha dicho, se ha demostrado a través de todo este estudio bíblico que nosotros hemos tenido, y gloria a Dios por eso, que ningún creyente puede llegar a la perfección en esta vida. Y menos que llegue a ser más que perfecto. Es más, sería difícil encontrar una doctrina que se oponga más enérgicamente a la enseñanza de la Escritura. Pareciera que Dios en la Escritura se esforzó para mostrarse o para mostrarnos que aún los profetas y los apóstoles más eminentes eran hombres pecadores aún al final de su vida. Imagínense hombres que muchos consideran súper santísimos, como Moisés. Para los judíos
un hombre modelo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, habla a la roca, ¿qué hizo? Le pegó. Fue un hombre que por más alto que haya podido llegar, miren hermanos, por más que haya visto él a Dios cara a cara, como dice la Escritura, Moisés cometió el gran error de desobedecer a Dios, y eso que le costó entrar a la tierra prometida. No perdió su salvación, ya la tenía porque él había creído en el Señor por fe. Sin embargo, el desobedecer esa orden directa de Dios le costó, fue una falla, fue una mancha en su blanco currículum de vida espiritual y de liderazgo del pueblo de Israel. El profeta Isaías no dudó al decir, incluyéndose a sí mismo, que todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. Una vez hablando precisamente con una persona, bueno, no tanto hablando, le voy a decir correctamente cómo fue. Teníamos un pastor que en un sermón explicó tan bien esto del trapo de inmundicia que muchas personas se indignaron. Disculpen. Y que él explicó que ese trapo de inmundicia precisamente era el paño de las mujeres menstruosas. Gracias. Que era el paño de las mujeres menstruosas. ¿Qué dice Isaías? Que nuestros actos de justicia son eso, son una cochinada, son un asunto que es de descomposición, de un flujo que es de descomposición, porque resulta de la no concepción, y eso entonces tiene que eliminarse. Bueno, así son nuestros actos. E Isaías era un hombre santo, un hombre bastante santo, ¿verdad? Pero por lo visto él no creía en esta super erogación, ni tampoco Dios se lo indicó a que lo enseñara. Por lo tanto, mis estimados hermanos, nuestras buenas obras jamás van a poder ser tan abundantes que se podrán abonar a la cuenta de otros para que ellos también se salven. ¿Por qué? Primeramente, porque ninguno de nosotros puede llegar a tal grado de acción, y segundo, la salvación no es por obras. Las buenas obras, mis estimados amigos y hermanos, no son para la salvación de nadie, porque por obras nadie se salva. No por obras, como dice Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en segundo lugar, mis estimados hermanos, habiendo hablado algo de esta supererogación, tenemos que, dice la sección número 4, que aquellos que por su obediencia alcanzan la más alta o la más grande altura que sea posible en esta vida, están lejos de ser capaces de supererogar y están lejos de hacer más de lo que Dios requiere, ya que ellos fallan grandemente en cumplir lo que están obligados a hacer. Y ahí entonces tenemos los textos de la Biblia que leímos durante la parte devocional de nuestro servicio de adoración. Cuando vamos a Lucas capítulo 17, y vamos a leer el contexto de Lucas capítulo 17. Lucas en el capítulo 17, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de la parábola del maestro, está hablando de las ocasiones de caer, de que le piden los discípulos que el Señor les aumente su fe, también de que cuál debe ser el deber del siervo, que es a lo que se alude en ese versículo 10. También habla de los 10 leprosos que fueron limpiados y que solamente uno, después de ser limpiado, regresó al Señor para darle las gracias.
Y por último, la venida del reino del Señor. El Señor empieza pues a hablar de la venida de su reino. Entonces, en este contexto de el versículo 10, leemos desde el 7, que dice lo siguiente: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y el versículo 10 entonces termina diciendo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿A qué se está trasladando Jesús? Jesús se está trasladando a una acción muy cotidiana y muy normal en su época. Por idiosincrasia, en ese tiempo se practicaba la esclavitud y la servidumbre. Y el siervo, en esos momentos, era el que tenía que hacer todo. Si el amo era lo suficientemente rico como para tener muchos siervos o muchos esclavos, entonces se repartían las tareas. Pero si era como este, al que está aludiendo Jesús, que no tenía tanto poder económico y que aparentemente nada más tenía un siervo, el pobrecito, lo tenía arando, apacentando y luego cocinando. Yo no sé, yo se lo digo por mí, yo no sé. Yo no he sido campesino jamás. Y las veces que he ido a acompañar a mi esposa al interior, yo hago el ridículo allá porque quedo como una persona inútil, inservible. Para los que viven en el campo, una persona que no sabe nada del campo no sirve para nada. Y yo he pasado por eso, pero yo no sé, mis estimados hermanos, lo desgastante que puede ser trabajar la tierra. Sé que es duro, pero no sé, no lo he vivido. Yo tampoco sé lo arduo y difícil que puede ser preparar la tierra, es decir, para eso, o estar con un ganado, ya sea de oveja, de vaca, de cerdo, etc. Todo el día, no sé, pero debe ser algo difícil, porque no solamente es llevarlo bien lejos a ver qué buen pasto comen, sino protegerlos de los depredadores. Yo lo que pienso es que esas personas, mis estimados hermanos, ellos llegaban a la casa de su señor, de su amo, reventados, para que luego el amo le dijera, ven y prepárame la comida. Miren, hermano, yo le digo la verdad. Yo a veces llego al colegio y pregúntenle a Gloria, yo no quiero hacer nada. Pero yo estoy como que ellos me succionaron toda la energía vital, mental y espiritual. Hasta la espiritual me la succiona. Cuando yo llego aquí es con ganas como de esconderme y no sé, como de meterme en una cámara de restauración. Pero sin embargo vemos esta escena donde este siervo está haciendo todo eso desgastante y luego llega a la casa y ¿qué encuentra haciendo al amo? Nada, el amo sentado diciendo, apúrese con mi comida. Lo más que se puede acercar esto a nuestros días es ver a alguna persona que trabaje en una casa de familia y que la pongan a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde en la noche. Eso es lo más cercano. Y dice Jesús, ¿acaso el hombre le dice, siéntate a la mesa? No, le dice, ve y prepárame y sírveme y espera que yo me harte y me requete llene. Después ve y tú, hijo. Tampoco el Señor le va a estar dando las gracias. Y así mismo dice Jesús que así es también con ellos, bueno, refiriéndose a los discípulos y obviamente a nosotros que somos servidores del Señor, ¿verdad? Cuando hayamos hecho todo lo que el Señor
nos ha pedido hacer, Él espera que lo hagamos. Y que lo hagamos bien. Pero no vamos a recibir el agradecimiento del Señor, sino que nosotros mismos debemos decir: siervos inútiles somos, porque lo que se nos pidió que hiciéramos, eso hicimos. Ustedes no vieron a ninguno de estos siervos inútiles haciendo más de lo que su amo le pidió. Yo me imagino a estos pobres servidores refunfuñando, como decimos en buen panameño: yo soy este hombre y ahora quiere que le cocine, no sé por qué no se muere. Nosotros no supererogamos nada, porque no podemos. Porque lo que el Señor nos pide que hagamos, si es que lo hacemos bien, debemos entonces considerarnos como inútiles. Muchos dueños de esclavos tenían pocos esclavos. Por lo tanto, estos trabajaban tanto en el campo como en la preparación de la comida. Y los amos consideraban que este trabajo era el deber de sus esclavos, no una opción. Tampoco se consideraba que fuera honroso para que los amos comieran con sus esclavos, o casi nunca ocurría. La idea de la ilustración parece ser que la fe crece a medida que se usa como siervo. Su propósito es su servicio, nunca es un fin en sí mismo. Y esto lo dice el comentario del contexto cultural de la Biblia en el Nuevo Testamento. La fe que tenemos, hermanos, debe honrarse para que sirvamos y que al final, habiendo servido, digamos qué inútiles somos, porque lo que se nos pidió solamente eso hicimos, no más. En Job capítulo 2 y 3 también sería muy bueno leer el contexto, pero el contexto bien largo, son bastantes versos. Son bastantes versos. En el capítulo 9 nada más hay 35 versículos. Y vamos a obviar la lectura de eso. Pero les puedo decir, hermanos, que en este capítulo 9, ¿qué se está hablando? De la incapacidad de Job para responderle a Dios. ¿Qué vemos nosotros en el libro de Job? Vemos a Job, después de haber pasado una prueba grande, recibiendo la visita de sus amigos. Bildad, Zofar y Elifaz, creo que era, ¿verdad? Bildad, Zofar y Elifaz. Ahora, nosotros sí vemos que a todo lo que sus amigos le decían, Job pudo contestarle, pero lo que se argumenta en este capítulo 9 es que Job fue incapaz de responderle a Dios, de argumentar contra Dios, de ganarle la discusión a Dios. Fue incapaz. Job 9, 2 y 3. Entonces, es por eso que vemos en estos dos versículos, 2 y 3 del capítulo 9, que dice: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender, si quisiere entablar una conversación, dime que te digo, tú me das argumentos y yo te contesto, no le podrá responder una sola cosa entre mí. Hermanos, que Dios ¿qué le dijo? Una de las pocas cosas que Dios le dijo, o que Bildad le dijo a Job respecto a la justicia de Dios, es que los que aborrecen al Señor serán vestidos de confusión y que ellos iban a perecer. De todo esto, esa es una de las tantas cosas que Bildad le dijo. Y entonces Job dice: ciertamente es así. Yo no puedo decir nada respecto a esto, no puedo justificarme delante de Dios, porque Job sí podía tener
de repente ante los hombres, hey, ven acá, si yo he sido un hombre de Dios, temeroso, apartado del mal, no le he hecho nada a nadie. Es más, todos los días me paraba tempranito para hacer holocaustos a favor de mis hijos, porque andaban en juergas y parrandas y pedía a Dios por ellos. Y la Biblia considera a Job como un hombre justo. Pero las obras de Dios son comparadas por los amigos de Job como injusticia. De hecho, los amigos de Dios le llegaron a decir a Job en cierta manera, mira, a ti te pasó eso por malo. Ahora que yo digo eso, hermanos, mi mamá, que de verdad que era muy... tenía una forma de decirme las cosas. Yo me acuerdo que una vez yo hice algo y ella me corrigió. Yo salí huyendo, yo me la escondí detrás de un mueble, pero yo me subí al mueble. Ella me dijo, baja o te pego. Ni modo, yo no me iba a quedar toda la tarde ahí, tuve que entregarme. Pero ¿qué hice? En vez de bajarme, como me había subido, me tiré. Nosotros vivíamos en una casa de madera y esa casa tenía un clavo así atravesado del cuarto de al lado. Cuando yo me tiré, yo me agarré todo esto, todo el gemelo este de la pierna izquierda, aquí le estoy enseñando a los hermanos, con el clavo estaba ultra requete oxidado y yo tengo todavía hasta el sol de hoy una cicatriz de una herida que me hice yo teniendo como unos 6, 7 años. Y me acuerdo que mi mamá no me pegó porque me lo he herido, sangrando. ¿Ustedes saben lo que hizo mi mamá? Mi mamá me puso sulfa y ya. Sulfa, ni siquiera me desinfectó. Sulfa y, como quien dice, si Dios quiere te salva, si no, no. Bueno, al final sí, se me cicatrizó, hermano. Y mi mamá, ¿usted sabe lo que me dijo? ¿Qué te pasa eso por malo, que tú eres malo? Y eso era lo que decían los amigos de Job. Todas las buenas obras que Job había hecho, toda la buena consideración, no le hacía tener a Job una superabundancia de obras. Si Job tenía que enfrentarse a Dios y reclamarle, ven acá, ¿por qué me está pasando eso si yo soy bueno? Posiblemente Dios le iba a decir, tú eres malo, Job. No has hecho nada bueno, no te creas ese cuento, bájate de esa nube. Job, hermanos, y estoy leyendo aquí el nuevo comentario bíblico, siglo XXI, dice, Job acepta el principio, pero agrega que no hay un ápice de consuelo en él. ¿Y de qué sirve intentar establecer la propia inocencia ante un Dios de sabiduría infinita que puede plantear 1000 preguntas incontestables? Ay, hermano, yo creo que pudiésemos nosotros, a los que argumentan la supererogación, mostrarle estos mismos textos y decirle, miren, no sé de dónde la sacaron, pero de la Biblia no fue. Habrá sido de otra fuente, pero de la Biblia no. De la Biblia no. En Nehemías, hermanos, Nehemías capítulo 13, versículo 22. Nehemías. Se dice así, hermano, Nehemías. Nehemías. Ajá. Nehemías 13, 22 al 23. A ver. Sí. Nehemías 13, 22, hermano. Nehemías 13, 22. Miren lo que dice Nehemías 13, 22. Nehemías 13, 22 dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué ocurría con Nehemías? Bien, hermano. Estamos en un contexto de que Nehemías fue uno de los que comandó, ¿verdad?
Ajá. Nehemías fue uno de los que comandó ¿qué? Uno de los regresos a Judá y Jerusalén, ¿cierto? ¿Verdad? El primero fue con Zorobabel, el segundo fue con Esdras y el tercero fue con Nehemías. Zorobabel era descendiente de David, o sea, era de linaje real, el primer contingente. Y por eso que nosotros vemos en un texto del Antiguo Testamento, dice, ¿cómo es que dice? Porque esta es palabra de Dios a Zorobabel diciendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí se menciona a Zorobabel precisamente porque puede ser que Zorobabel haya tenido miedo de traer todo ese contingente de gente desde el exilio hasta Judá. Bien, y nosotros sabemos los peligros que había. El segundo contingente fue Esdras y el tercero con Nehemías. Ahora bien, Nehemías había sido uno que había recibido de parte del rey persa, los permisos y el dinero para volver con una misión, reconstruir tanto los muros de la ciudad como el templo. Ese era el trabajo de Nehemías. Pero se estaba dando una situación. La gente no estaba guardando el sábado. La gente estaba en otra cosa. Y voy a leer desde el versículo 15. Y también voy a leer acá el comentario a este texto. Y dice, aparentemente existieron dos clases de transgresores. Los judíos mismos, aun cuando no traficaban en el día sábado, sin embargo, preparaban y transportaban sus mercancías. En el versículo 15 dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día del reposo. ¿Qué es un lagar? El lagar era el lugar donde se ponían las uvas. Y la gente con los pies sucios, llenos de tierra, iba y pisaba las uvas, ¿verdad? Y hermanos, ¿ustedes saben por qué las uvas se pisan con los pies sucios? Porque así se fermenta más rápido. Y de esos pies sucios que pisan tan ricas uvas, se obtiene un delicioso vino. Habían personas que el sábado, que era el día que los judíos tenían para honrar a Dios, lo tomaban para andar pisando lagares. Y dice que algunos pisaban lagares en el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces estaban desobedeciendo definitivamente la ley de Dios en cuanto al ritual. El sábado era para ir para guardarlo, para hacer todos los ritos que se le decía. Sin embargo, ellos andaban en sus negocios y en sus faenas normales. ¿Qué le dice Nehemías? Oiga, no hagan eso. Primera advertencia. Bien, seguimos leyendo. Sí. Negociantes tirios negociaban en el día sábado. O sea, los tirios eran de Tiro. Y esto en el versículo 16. En el versículo 16 dice, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Qué hacían los de Tiro? Vendían con todo lo marisco a vender. Pero ¿por qué no lo hacían antes? ¿Por qué no lo hacían después? No sé. La cosa es que venían los sábados y la gente en Judá le compraban. Ahora, estas acciones de querer hacer cosas durante el día de reposo podemos justificarlas. Ellos venían de 70 años de que no hacían nada de él, ¿verdad? Pero de todos modos estaban desobedeciendo al Señor porque ya estaban en la tierra y tenían el lugar para adorar a Dios ese día. Bien, seguimos. Dice, posiblemente los nobles tenían una responsabilidad de vigilar esta clase de conducta. Y esto lo vemos en 17. Y dice el 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo.
Nehemías accionó preventivamente y les amenazó con tomar medidas más directas contra aquellos que no obedecían o aún trataban de quebrar el bloqueo pilando o apilando sus mercancías fuera de la ciudad. Es decir, el viernes antes del Shabbat ellos decían, bueno, no podemos el sábado, vamos a poner algo, como lo que hacen a veces en Panamá en Semana Santa. Antes de que venga el Viernes Santo, la gente se apertrecha de licor, con algo parecido, según el contexto cultural de cada quien. Así. La operación dirigida irá, el 19 dice, sucedió pues que cuando iban oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día del reposo no introdujeran carga. Entonces, la operación dirigida al principio por sus propios siervos, que tenían más autoridad, luego pasó al control de los porteros levíticos. Y miren lo que dice el 22, que es el que estamos leyendo. Y le dije entonces a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del Señor. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Bien, el día de reposo era lo que debían hacer. La gente no lo estaba haciendo. Nehemías tuvo que hacer cosas extras para evitar que siguieran con esa mala práctica. Y aún así, esto no fue una supererogación, ni un superávit, ni una superabundancia, porque al final Nehemías dice, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia. ¿Por qué? Porque las acciones que hizo Nehemías no estaban contempladas en la ley tampoco, para ser consideradas buenas obras. Y no se le iban a contar tampoco como buenas obras, pero sí hizo lo justo como para evitar que siguieran cometiendo el error. Y por último, hermanos, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Dice, porque el deseo del espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿En qué contexto estamos? En el contexto de que Pablo está hablando de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Recuerdo muy bien el hermano Reinaldo o el hermano Jairo. Uno de los dos lo dijo. Así que lo haya dicho, gloria a Dios. Pero hablaba de que cuando hablamos de lo que hace el espíritu es un fruto completo. O sea, es una cosa que tiene tantas facetas, ¿verdad? Alba fue que lo dijo. Sí. Ah, ok, mire, pues entonces no era ni de Reinaldo ni Jairo, era Alba. Tremendo, gloria al Señor. Pero entonces estamos en este contexto. Obras de la carne, muchas. Fruto del espíritu, con muchos aspectos, pero un fruto. Este principio de que vivir la vida en el espíritu es ciertamente la manera de superar los deseos e impulsos de la carne, señala la manera en que este versículo debe entenderse. Pablo no contempla una batalla prolongada e indefinida entre contendientes de igual peso. Esto no es una pelea de boxeo en que el espíritu y la carne miden fuerzas equivalentes, no. Sino cuya pugna cancela nuestra libertad de acción. El espíritu y la carne batallan para que usted y yo no hagamos lo que queremos, sino lo que cada una de estas entidades quiere.
La clave es el principio del versículo anterior. ¿Y qué dice el versículo anterior, que es el 16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nunca satisfagáis los impulsos de la carne. El Espíritu y la carne están en combate. Andar por el Espíritu de Dios asegura que ya no haremos lo que nos place, es decir, caer en la falsa libertad del impulso carnal. Más bien, vivimos en la libertad que triunfa sobre tales impulsos. Esta no es una libertad que navega un curso incierto en el medio entre impulsos del mal y la obediencia, y obediencia a reglas religiosas, sino un nuevo camino que trasciende a ambos. Hermanos, las obras que nosotros hacemos, las buenas, las hacemos porque al no satisfacer la carne, entonces el Espíritu Santo nos permite que andemos en Él. Nos permite que andemos en Él. La carne nuestra es la debilidad y mortalidad humana, no solamente una naturaleza pecaminosa, y se refiere a lo mejor o lo peor que cualquiera pueda hacer por sí mismo. Como la carne no tiene nada en común con el poder de Dios, uno puede ser una persona del Espíritu, un cristiano o una persona de la carne, es decir, alguien que sigue su propia vida sin depender de Cristo, es decir, un incrédulo. No se puede hacer ambas cosas a la vez. Hermanos, si nosotros hacemos mal, es porque no andamos en el Espíritu. Si hacemos bien, es porque andamos en el Espíritu, y es por la fuerza del Espíritu que hacemos las cosas. Pero no son méritos propios. Porque si fueran méritos propios, haríamos lo que se nos antoja. Y lo que se nos antoja no es conforme a Dios. Por lo tanto, si lo que se nos antoja no es conforme a Dios, no podemos tener supererogación tampoco. Hermanos, ¿qué concluimos con todo esto? Bueno, mis estimados hermanos, concluimos que las buenas obras que nosotros hacemos en este caso son simplemente por el poder de Cristo, y que debemos de decir al final: siervo inútil soy, porque eso es estrictamente lo que se me mandó a hacer, y ayudado por el Espíritu Santo no hice. Y terminamos leyendo nuevamente este enunciado de la sección 4. Aquellos que por su obediencia alcanzan la altura más grande que sea posible en esta vida, están tan lejos de ser capaces de supererogar y hacer más de lo que Dios requiere, ya que fallan grandemente en cumplir lo que están obligados a hacer. El Señor pues les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, vamos a estar entonces finalizando